Esta es nuestra presentación sobre la unidad 2 en Historia de la Psicología. Como primer punto vamos a exponer sobre los enfoques del estudio de la conducta humana. El primer enfoque sería el psicofisiológico. El enfoque psicofisiológico se encarga de estudiar las emociones como la percepción de los cambios fisiológicos. Como principales representantes tenemos a Luigi Galvani. Él cambió la forma en la que se pensaba que funcionaba el sistema nervioso cuando estimuló el nervio de una rana y notó que los músculos unidos a este se contraían. Además, notó que el encéfalo no infla los músculos enviándoles líquido a través de los nervios, lo cual puso en duda el funcionamiento del sistema nervioso como se conocía, ya que lo conocían como algo simple y mecánico. Luego tenemos a Johannes Müller. Su contribución más importante a la psicofisiología fue su doctrina de las energías nerviosas específicas, donde dicta que no depende la sensación del estímulo, sino de la fibra nerviosa que interviene durante esta. A Pierre Florence, él es considerado el fundador de la ciencia experimental del cerebro y realizó estudios con animales extirpando diversas partes de su cerebro y sugirió que aquellas partes extirpadas eran las responsables de las funciones afectadas. Por último, tenemos a Paul Broca. Él descubrió a través de sus estudios post-mortem que la mayoría de sus pacientes con problemas de habla presentaban daños en la tercera circunvolución frontal izquierda del cerebro. Luego tenemos los objetos de estudio. El enfoque psicofisiológico se encarga de estudiar las bases de los cambios fisiológicos por los procesos psicológicos. Como principales objetos de estudio podemos encontrar la sensación y la percepción de la mente, la conciencia y la percepción de lo que se observa y de los estímulos que están a nuestro alrededor. Los sentidos somáticos son los sentidos corporales y su integración en los procesos mentales. También tenemos la visión, que es el sentido visual, también se encarga de estudiar el ojo, la retina, los conductos visuales y las vías ópticas, y así como también la transducción y la codificación de la información que se observa. El control del movimiento, que es la función sensorial motora, sistemas efectores, control de las respuestas reflejadas y los controles cerebrales del movimiento. La emoción, la naturaleza de las emociones, los sentimientos, sus funciones y los sistemas neuronales de la emoción. A través de esto también se puede estudiar los comportamientos de agresión y violencia. El aprendizaje y la memoria, los procesos cognitivos superiores que se encargan de el aprendizaje y la memoria de todos los seres humanos. También tenemos las características, la cual la primera es comprender cuáles son las respuestas fisiológicas previas y secundarias ante un estímulo, analiza, registra y procesa los cambios fisiológicos que tienen lugar en determinadas circunstancias, investigar cómo al exponerse ante una situación de estrés genera cambios en el sistema cardiovascular y también el estudio relacionado con la neurociencia y la neurociencia social. Luego tenemos los principios. El primer principio del enfoque psicofisiológico dicta que la sensación y la percepción conforman las bases sólidas de la psicofisiología. El segundo dicta que las neuronas son las células nerviosas que conforman el componente principal del sistema nervioso. El tercero explica que el funcionamiento de los sentidos y cómo se integran estos a través de los procesos psicológicos. El cuarto dicta que los ritmos circadianos engloban lo que es el sueño y la vigilia. El quinto identifica los sistemas neuronales y las estructuras del cerebro relacionadas con las emociones, los sentimientos y la agresividad. El último se encarga de indagar acerca de los procesos cognitivos superiores. Ahora, como aportes del enfoque psicofisiológico, a través de los estudios realizados por la psicofisiología es que hemos podido obtener información de cómo funciona el sistema nervioso y el cerebro. También se han aportado información como, por ejemplo, que los niños con autismos que tienen problemas de sociabilización, lenguaje y comunicación asociados al retardo mental, presentan anomalías en el desarrollo morfológico de su cerebelo. También se han podido detectar cómo a niveles de cromosomas se presenta el síndrome de Down, entre otros aportes más. Como último punto tenemos los puntos débiles del enfoque psicofisiológico. A pesar de que el enfoque psicofisiológico se nutre también de otras ciencias biológicas, como la biopsicología, que tiene puntos fuertes en el hecho de experimentos científicos que tienen y avalan las conclusiones alcanzadas, y también que en algunos tratamientos farmacológicos y procedimientos quirúrgicos de la neurología avalan la eficacia del enfoque psicofisiológico, este se ve muy limitado a negar otras posibles causas y desencadenantes de un determinado comportamiento. Por ejemplo, los factores ambientales como el entorno familiar o el efecto del entorno sociocultural. Como segundo enfoque tenemos el enfoque psicoanalista. El enfoque psicoanalista es un enfoque terapéutico que tiene como objetivo liberar las emociones reprimidas y los recuerdos reprimidos con la finalidad de llevar al paciente a la catarsis o a la curación. Como principales representantes tenemos al que es el considerado el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, el cual hizo aportaciones revolucionarias
por la forma de acercarse a la subjetividad y explicar el comportamiento humano, así como también las causas de la neurosis. Luego tenemos a Jacques Lacan. eh, Tenemos como un aporte, como uno de los aportes más notorios el hecho de que haya realizado una interpretación del inconsciente, y se trata de una relación entre el consciente y la manera en la que se puede especificar y estructurar el lenguaje. Luego tenemos a Alfred Adler, el que hizo aportes realmente importantes en cuanto al tratamiento de las neurosis en los niños. Adler creó una nueva doctrina que se trata de las psicopatías como el resultado de la inclinación hacia el poder, hacia el poder que el individuo puede experimentar. Luego tenemos a Carl Jung. Los aportes de Carl Jung se deben al arquetipo, ya que es el que introduce este término en el psicoanálisis. Luego tenemos a Joseph Brown. Este médico se inició en el mundo del psicoanálisis gracias a Freud y buscó desarrollar junto a él la terapia catártica. Luego tenemos a Anna Freud, la hija de Sigmund Freud, el cual es considerado el padre del análisis. A ella se le considera la madre, y se interesó por los mecanismos de defensa. Esto quiere decir por la manera que tenemos las personas de enfrentarnos ante situaciones dolorosas. Luego tenemos los principios del psicoanálisis. El primero dicta que el desarrollo de nuestra personalidad está marcado por todos los acontecimientos de nuestra infancia. El segundo dicta que la forma en la que nos comportamos se encuentra influenciada en gran parte por nuestros impulsos inconscientes. El tercero dicta que cuando la información del inconsciente pasa a nuestro consciente nos puede conducir a la catarsis. El cuarto dicta que los problemas emocionales y psicológicos, tales como la depresión y la ansiedad, están ligadas a problemas y conflictos entre nuestra mente consciente e inconsciente. El quinto dicta que mediante el mecanismo de defensa para protegernos de nuestra información contenida en nuestro subconsciente. El sexto dicta que usa una variedad de estrategias psicoanalíticas, tales como el análisis de los sueños y de la libre asociación. Luego tenemos las características. La principal característica es que es una teoría que se enfoca en los procedimientos psíquicos del inconsciente. El segundo es el acercamiento investigativo del pensamiento, la conducta y la experiencia de los humanos. Y la tercera es una serie de ejercicios terapéuticos que nos ayudan a disolver aquellas características que cercan o limitan ciertos procesos en el paciente. Objeto de estudio: el poder disminuir y tratar los estados elevados y crónicos de la ansiedad, así como también de la tristeza o de la depresión. También es su consideración con la lucha de obsesiones, como los trastornos que pueden llegar a ser compulsivos o peligrosos. También el explorar cada aspecto inhibidor de nosotros para que haya un crecimiento y una expansión. Y trabaja en pro del conocimiento del inconsciente. Aparte del enfoque psicoanalítico, la importancia del duelo, ya que nos introduce a este como núcleo fundamental en cuanto a la perspectiva del apego, señalando que es una de las distorsiones y las patologías de los duelos constituyen a uno de los aspectos explorativos de los sufrimientos depresivos. El segundo aporte importante que nos dejó el enfoque psicoanalista es la importancia de la autoestima y cómo a partir de una autoestima herida pueden surgir comportamientos de sufrimientos narcisísticos y sus impactos psicopatológicos. Los puntos débiles del enfoque psicoanalítico. Muchos de los conceptos propuestos por los teóricos del psicoanálisis son difíciles de medir y cuantificar. El segundo punto débil es que la mayoría de las ideas de Freud se basaron en estudios de casos y observaciones clínicas en lugar de enfocarse en una investigación científica y empírica. Otra crítica que tiene el enfoque psicoanalítico es que las teorías de Freud exageran la influencia de las experiencias de la niñez, el sexo y la mente inconsciente. La última crítica está hecha por el filósofo Mario Baum. En su modelo de demarcación de la ciencia sostiene que el psicoanálisis es un ejemplo de pseudociencia porque carece de consistencia externa. Enfoque estructuralista. Enfoque estructuralista. Los estudios del enfoque del estructuralismo se basan en la búsqueda de la comprensión de los elementos que componen la mente humana, con el fin de buscar la sensación, el conocimiento, el pensamiento y asociación de una experiencia o sensación percibida de manera inmediata o experimental. Como principales representantes tenemos a Wilhelm Wundt, que es reconocido por ser el fundador del estructuralismo psicológico, con la finalidad de hacer una crítica a la psicofísica y que constituye a la psicología como una ciencia autónoma. También se conoce a Wilhelm Wundt como el fundador de la primera escuela de psicología. Luego tenemos a Edward Bradford, que fue un psicólogo británico discípulo de Wundt y fue el que se considera el verdadero fundador de la psicología estructural, por sus aportes en su libro llamado Psicología Sistemática, donde propone que la conciencia se compone solo de los elementos que se puedan observar y registrar, y a su vez lo forman las experiencias que son acumuladas a través de la vida. Principios del enfoque estructuralista. El primer enfoque dicta que las sensaciones son procesos mentales elementales. El segundo principio dicta que hay dos factores determinados en todo elemento físico: la cualidad y la intensidad. El tercer principio dicta que el conocimiento siempre debe ser empírico.
El cuarto principio dicta que la mente y la conciencia eran el campo del estudio de la psicología. El quinto principio dicta que la introspección era un método válido. Y el último dicta que la mente y el cuerpo eran sistemas paralelos. Características del enfoque estructuralista. El estructuralismo tiene como características principales determinar tres puntos concretos de la vida mental. El que, catalogar los elementos mentales considerados necesarios para cualquier experiencia consciente. El cómo, responder a todas las preguntas de cómo se combinan los elementos mentales. Y el tercero, el por qué, realizar una búsqueda de las correlaciones neurológicas de los sucesos mentales. Objeto de estudio del enfoque estructuralista. Sus principales estudios están enfocados a las estructuras que componen a las personas con todas y cada una de sus vivencias, las cuales deben ser medibles en el momento presente, dejando a un lado las conductas y los aspectos del inconsciente. Es decir, que si el enfoque psicoanalítico se enfoca más en el estudio del inconsciente, el enfoque estructuralista deja a un lado este método del estudio del inconsciente y se centra más en las vivencias que sean medibles en el momento presente. Otro elemento de estudio que se realizó fue cómo el ambiente podría afectar la estructura del pensamiento y las conductas de las personas. Aportes del enfoque estructuralista. Los tres principales aportes del estructuralismo fueron el fortalecimiento del carácter científico de la psicología, la consolidación de la introspección como único método y el logro de una gran conformidad de principios del estructuralismo para organizar la resistencia contra teorías emergentes, principalmente las funcionalistas. Puntos débiles del enfoque estructuralista. Los críticos del estructuralismo acusaron de aislar artificialmente los contenidos de la mente y caer en lo que William James denominó como la falacia del psicólogo, es decir, tomar como psicológicamente reales entidades que al fin y al cabo iban a ser construcciones de los psicólogos. Los funcionalistas argumentaban que el estructuralismo dejaba de lado la perspectiva evolucionista y que no ayudaban a dilucidar el modo en el que el comportamiento ha ido evolucionando y ha influido en la adaptación de los organismos y de la selección natural. Por último, el estructuralismo convertía a la psicología en una ciencia teorodescriptiva que la situaba lejos de su vertiente aplicada de su vertiente aplicada y social. Enfoque gestáltico. Es el enfoque básico mediante el cual la terapia gestal se basa en sus principios más fundamentales. Se trata de un enfoque empírico, lo que quiere decir que percibe tanto a los seres vivos como a los objetos en su más absoluta totalidad. Como principales representantes tenemos a Max Weiheimer, fue un psicólogo alemán creador de la psicología gestal, y estableció una serie de leyes en la organización perceptual basándose en que las organizaciones perceptuales son innatas. También se enfocó en leyes que dictan que nuestra tendencia a percibir objetos al modo de configuraciones o totalidades organizadas es un elemento dado, que procede en la manera en la que el sistema nervioso humano procesa los datos. Luego tenemos a Wolfgang Köhler, que contribuyó a establecer el concepto de aprendizaje por insight, que es el discernimiento repentino y automático sobre una serie de estímulos. Luego tenemos a Kurt Kafka y su tesis dicta que la mente organiza los procesos sensoriales sobre la base de configuraciones unitarias y estructuradas. Por último tenemos a Kurt Lewin. Después de haber realizado estudios en Berlín, se trasladó a Estados Unidos, donde llevó a cabo diversas investigaciones sobre el comportamiento. Afirmó que la conducta del individuo está determinada por el conjunto del sujeto y su ambiente, y tiene que restablecer el equilibrio entre ambos con el objetivo de eliminar tensiones. Principios del enfoque gestáltico. El primer principio es el presente, el aquí y el ahora. Hace énfasis a lo que está pasando en este instante, en el ahora y en los sentimientos del presente. Segundo principio está la atención y la aceptación de la experiencia. Ser conscientes de las emociones y los estímulos de nuestro entorno y cómo nos afectan y cómo actuamos ante ellas. El tercero es la responsabilidad de nosotros mismos. Esta responsabilidad abarca lo que decimos, pensamos y sentimos. Características del enfoque gestáltico. La primera característica es que sus principales antecedentes son filósofos. La segunda característica es tratar a las personas en su totalidad. La tercera es que somos activos a la hora de comprender la realidad. La cuarta es que se oponía a las escuelas predominantes en su época. Y la quinta es su principal área de estudio es la percepción. Objeto de estudio del enfoque gestáltico. El primero sería la finalidad de madurar, ya que el fin de toda terapia es crecer y madurar. Atreverse a crecer, el precio para lograr el proceso de maduración es aceptar con honestidad las situaciones desagradables y difíciles de la vida. Y el tercero es el proceso de crecimiento, donde todos hemos experimentado necesidades simultáneas y hemos prestado atención preferente a aquellas que nos resultan más indispensables para sobrevivir. Aportes del enfoque gestáltico. Los psicólogos del enfoque gestáltico son célebres por sus aportes y sus contribuciones al estudio del aprendizaje y de la resolución de los problemas. Sin embargo, sus aportaciones más relevantes fueron las enunciadas por Weiheimer, que son la elaboración de unas leyes básicas que rigen nuestra percepción. La primera ley es la ley de
pragnas, preganancia o de la buena forma. La segunda es la ley de la proximidad. La tercera, la ley de la similitud. La cuarta, la ley de destino común. Y la quinta, la ley de la buena continuación. Puntos débiles del enfoque Gestalt. Sus ideas siguen siendo exitosas, pero a pesar de esto no se libran de las críticas. Los planteamientos de la organización perceptiva gestáltica son considerados vagos y ambiguos por algunos expertos. Además, otros dicen que sus experimentos no fueron lo suficientemente científicos. Por otra parte, la terapia gestal es reprochada por su individualismo, ya que antepone que cada persona encuentre su camino de forma aislada a que lo encuentre y profundice en su lado más social. Esto puede desembocar conductas egoístas o narcisistas. Sin embargo, sus defensores afirman que es preciso que nos descubramos a nosotros mismos para poder conectar posteriormente con los demás. El funcionalismo es una escuela psicológica fundada a finales del siglo XX. Esta se concibe como la combinación entre la ciencia, la preocupación por lo práctico, el énfasis en el individuo y la teoría de la evolución de Darwin, la cual influye una gran influencia, valga la redundancia, sobre esta teoría. Sus principales autores fueron William James y John Dewey. James, considerado el precursor de la psicología del funcionalismo, también fue el promotor del pragmatismo aplicado a la psicología. Y John Dewey, en su base, residía en la queja y hacía a las distinciones rígidas que se solían hacer entre sensaciones, pensamientos y actos. Para él existía una diferencia entre estímulo y respuesta, pero esta era funcional, más no existencial. El funcionalismo considera la conciencia de las personas como una corriente que está en constante cambio. Tiene características de ser personal y continua, es decir, que para cada individuo funcionaría de forma diferente. Entre sus principales características tenemos que se oponía a lo que se consideraba la búsqueda inútil de los elementos de la conciencia. Ellos pretenden conocer cómo realmente funciona la mente ante diversos actos. Considera la psicología una ciencia práctica y buscan aplicar además que esta ciencia ocurra o ejerza una mejora en la vida de las personas. Pretenden conocer la voluntad, cómo es la voluntad de un organismo que actúa de manera diferente en un entorno a medida que las necesidades del sujeto van cambiando. Esto como un proceso de adaptación que tenemos los humanos. Consideran además la introspección como una de las herramientas válidas en la investigación. Valoran las diferencias individuales. Como ya lo habíamos comentado, para el funcionalismo cada ser es completamente individual. Cada vivencia le va a crear una conducta totalmente distinta de otra. Y todos los funcionalistas, como ya lo había mencionado, están influenciados por Darwin. Ellos consideran esta teoría de la evolución muy importante para su estudio, para su corriente, ya que consideran que así como evolucionamos biológicamente, también evolucionamos a nivel mental. Uno de los principales aportes del pragmatismo sería la teoría de la emoción de James Lange. Esta teoría nos dice que la emoción es el resultado de la percepción. ¿Qué quiere decir esto? Primero percibimos el eso, después corremos y por último nos asustamos. Por ejemplo, si nosotros estamos en una situación de peligro, al verla la vamos a percibir, va a ser como el primer encuentro. Luego de eso va a tener una reacción inmediata que sería correr y cuando ya estemos en un lugar seguro es que vamos a sentir la emoción que en este caso sería el miedo. Y también uno de los principales principios del funcionalismo es, como ya lo habíamos comentado, el pragmatismo, que es esa forma básica de conocer las cosas. En este caso, ellos dividen esto en dos mentalidades, mentalidad tierna y dura. La mentalidad tierna van a enfocarse a las personas que son más entusiastas, más alegres, que están más abiertas a las cosas, por decirlo de alguna manera. Mientras que en la mentalidad dura estarán las personas que son más rígidas, personas más cerradas, incluso los ateos estarían, digamos, agrupados dentro de esa mentalidad dura. Sin embargo, lo que se quiere ver con este pragmatismo es que se acepte lo mejor de ambas mentalidades para que puedan funcionar. Y la principal crítica que recibe el funcionalismo viene dada por los conductistas, porque el funcionalismo no está basado en experimentos controlados, por lo que ellos dicen que sus teorías tenían escasa potencia predictiva. Luego tenemos la corriente conductista. Esta se da a partir de los principios del siglo XX y ellos siempre establecen que hay un estímulo y respuesta. Es como la base fundamental del conductismo. Ellos estudian de forma experimental, objetiva y natural la conducta observable. Para los conductistas, aquello que no es visible ante los ojos no puede ser estudiado. Sus principales autores son Jo Coenso e Iván Petrovich Pavlov. Watson decía que la psicología debía centrarse en la conducta manifiesta en lugar de en los estados mentales y conceptos, como conciencia o mente, que no podían ser analizados de forma objetiva. Cierro cita. Mientras que Petrovich describió el condicionamiento clásico, y esto lo vamos a ver más adelante. En él planteaba que no es necesario el concepto de mente, ya que conceptualiza las respuestas como reflejos que se dan ante estímulos externos de manera automática, por decirlo. Dentro de las principales características de la psicología conductista tenemos que determina a las personas que se pueden influenciar a través de estimulaciones. También establece que los estímulos producen respuesta,
Por ello forman una relación causal, es decir, siempre nosotros ante cualquier estímulo vamos a tener una respuesta producida de forma automática, de esta forma lo percibían los conductistas, y que no va a ser un proceso mental, por decirlo. Ellos implementan el método experimental, fueron uno de los primeros en hacerlos, sobre todo hacían experimentación con animales y con algunos niños. Determina que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar objetivamente. Se vale así de experimentos y de la observación directa. Ellos realizaban estos experimentos en laboratorios para poder hacer esa observación. Expone que las conductas aprendidas son acumulativas y se organizan en orden de prioridad. Y el condicionamiento forma parte del proceso de los estímulos y de las respuestas. Sabiendo esto, tenemos entonces tres pasos claves para los conductistas, que sería el estímulo, que es cualquier cosa que nosotros podemos percibir, lo cual va a desencadenar una respuesta, que la respuesta no es más que aquello que viene dado por ese estímulo. Y el condicionamiento es la relación de ambas partes. Es decir, si yo tengo siempre un estímulo, eso va a desencadenar una respuesta, lo cual va a hacer que yo adopte una conducta determinada. Uno de los ejemplos más conocidos es un ejercicio que hizo en este caso el propio John Watson con su hijo. Él con su hijo realizó un experimento que lo llamaron el experimento de la rata blanca. Él realizaba dos estímulos. Cuando el niño veía a la rata blanca, ejercía un sonido fuerte como un aplauso, un golpe en madera. Al niño ver la rata y relacionarlo con ese estímulo del golpe fuerte, generaba una respuesta de miedo, lo cual pasado el tiempo creó un condicionamiento en el cual el niño al solamente ver la rata blanca ya sentía miedo sin necesidad del estímulo secundario que era el sonido fuerte. Y dentro de la principal crítica al conductismo tenemos que hoy en día pues es complicado medir y comprender la mente humana a través de experimentos realizados en animales y mucho más en humanos, ya que podía ser considerado algo inhumano o algo agresivo. La corriente humanista de la psicología nace a mediados del siglo XX. Ella tiene unas características muy importantes que serían no juzgar. Los psicólogos que van por esta corriente humanista tratan de no juzgar a la persona, sino más bien escuchar, sentir el segundo punto, la segunda característica, que sería la empatía. Tener esa empatía con la situación que está viviendo el cliente, no patologizar. Ellos llaman clientes a las personas porque establecen que las personas que buscan un psicólogo no tienen alguna enfermedad, sino que están buscando ayuda y tratan de no ver esos problemas como una patología, tratan de alejarlo un poco de la parte clínica. El énfasis en el yo, para los humanistas es muy importante la persona individual y todas sus vivencias, y es algo existencial. Ellos consideran que todo lo que la persona vive va a influenciar en su conducta, en los problemas que tenga y en cómo superarlos. Los principales autores de la psicología humanista son Abraham Maslow y Carl Reuter. Maslow introdujo el término de autorrealización, que es uno de los aportes más importantes dentro de la psicología humanista. Establece una jerarquía de necesidades, que es muy conocida como la pirámide de Maslow, y allí viene definiendo en su pirámide las necesidades básicas del humano de forma jerárquica. Rogers, por su parte, desarrolla la terapia centrada en el cliente, que parte de la hipótesis central de que el individuo posee en sí mismo medios para la autocomprensión y para el cambio de actitudes y comportamientos. Rogers lo que intentaba ver era, o intentaba hacer entender, es que el mismo cliente tiene dentro de sí las herramientas para superar ese problema y que el psicólogo es simplemente un guía que va a ayudar a que el cliente pueda superar ese problema que tiene en el momento. Como lo decía, uno de los principales aportes de la psicología humanista es la pirámide de Maslow, muy conocida por la mayoría. El Maslow establecía que nuestras acciones nacen de motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir ciertas necesidades. Él establecía una organización jerárquica desde lo más básico hasta lo más, digamos, lo más superficial, por decirlo de alguna manera, poniendo en la base las necesidades fisiológicas y en la cima la autorrealización. Y hasta que no se cumpla una línea, por decirlo, no podemos ir hacia la siguiente. Dentro de las características de esta corriente psicológica tenemos que el ser humano es una totalidad. Esto quiere decir que ellos evalúan el ser humano como un todo, no lo ven como algo separado, sino que lo estudian como un todo. El ser humano posee un núcleo central estructurado que viene siendo como lo que comentábamos anteriormente, que es el énfasis en el yo. Ellos se centran en que el humano, el individuo, debe ser estudiado así, de forma individual. Naturalmente, el ser humano tiene la autorrealización formativa, es decir, el ser humano siempre va a buscar la forma de superarse, de superar esas adversidades que se puedan presentar. Vive inserto en un contexto humano y vive en relación con otras personas. Y esta relación con otras personas también va a influir en esa autorrealización y en ese núcleo central que posee. El ser humano es consciente de sí mismo y de su existencia. Todo lo que pasó le sirve al ser humano en el presente para prepararse para el futuro. De esta forma veían los psicólogos humanistas esta corriente. El ser humano está provisto con facultades de decisión, libertad y conciencia para elegir y tomar sus propias decisiones, y además establecen que el ser humano es intencional, dado así que todas nuestras acciones son pensadas de forma
analítica para poder ser ejecutadas. La crítica más común que recibe la psicología humanista es que le concierne a su metodología, por el hecho de haber escogido un reducido número de personajes que consideraban autorrealizados para poder explicar esta corriente. Otra crítica sería el hecho de considerar la seguridad de propiedad privada más importante que tener una familia. Esto establecido con lo que sería el nivel jerárquico establecido por Maslow. Luego tenemos la psicología con su corriente fenomenológica. Esta nos establece que cada persona tiene una forma característica de ver el mundo y de procesar lo que vive conforme a sus percepciones, creencias y valores, lo que da a cada ser humano una personalidad única. Su principal exponente es Edmund Husserl. En su campo de investigación es el de los fenómenos tal como son dados, por ejemplo la conciencia, es decir, que las vivencias y sus correlatos objetivos. Además, estudia las estructuras que reciben y dan forma a la experiencia subjetiva. El principal aporte de esta corriente psicológica es el método fenomenológico o EPOCHE. Este método tiene tres pasos. El primero es examinar todos los contenidos de la conciencia, es decir, todo aquello que el ser humano tiene dentro de sí, todo aquello que lo rodea. Luego vamos a tener autoconciencia. En esta autoconciencia lo que se intenta establecer es que la persona pueda determinar si eso que percibe es real o es creado por su imaginación. Y en el tercer paso tendríamos suspender la conciencia fenomenológica, es decir, lograr establecer esa diferencia entre lo real y lo imaginado. Una de las principales críticas que recibe esta corriente es que la tildan de ser demasiado subjetiva. Se centra en cómo la persona vive un fenómeno y no cómo recibe ese estímulo, cómo los órganos o los sentidos lo perciben a nivel fisiológico, cómo lo interpretan, sino que se quedan más en la parte subjetiva, en la parte emocional y se alejan un poco de la parte fisiológica o la reacción que éstas puedan desencadenar. Entre las principales características tenemos la intencionalidad, que no es más que la conciencia, que nos establece que la conciencia se distingue por su carácter intencional, es decir, la conciencia siempre está consciente de algo, siempre está dirigida a algo. A veces cuando nosotros estamos, digamos, pensando en el infinito, siempre en nuestro consciente hay algo, hay un estímulo que se está percibiendo. La intuición, que es la forma más general que nos pone en contacto con el objeto. Existen varios tipos de actos intuitivos, por ejemplo, la percepción, la rememoración, la espera y la conciencia de imagen. También está la intención vacía, que es un acto de conciencia que miente al objeto, es decir, lo supone como un lugar al cual dirigir la intencionalidad sin que el objeto esté realmente allí. O sea, cuando ponemos nuestro esfuerzo o digamos, sí, nuestra intención o nuestro enfoque en algo que realmente está creado por nuestra imaginación y que no es algo real. Y la vivencia, que son todos los fenómenos psíquicos que forman parte del curso de nuestra conciencia y que nos van a permitir formar nuestra personalidad. Buenos días, mi nombre es Chiquinquira Vilches y yo les voy a hablar sobre el cognoscitivo y la evolución de la psicología como ciencia. El enfoque cognoscitivo es un marco teórico que se utiliza en la psicología y se trata de estudiar la conducta humana. Este enfoque se centra en cómo las personas procesan, almacenan y utilizan la información que reciben del mundo que les rodea. Ahora les hablaré sobre las funciones, métodos y técnicas de la psicología en sus inicios como ciencia. Evolución de la psicología como ciencia. Wilhelm Wundt es considerado el padre de la psicología moderna por sus trabajos en la fundación del primer laboratorio de la psicología experimental y su enfoque sistemático y riguroso en el estudio de los procesos mentales. Introdujo el método científico para estudiar la mente y la conducta humana y desarrolló el método de introspección para identificar los componentes básicos de las experiencias mentales. Su trabajo sentó las bases del desarrollo de la psicología como ciencia rigurosa y experimental. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es José Díaz, soy estudiante de Psicología en la Universidad de Yacambú y hoy voy a hablar sobre el neoconductismo. ¿Qué es el neoconductismo? El neoconductismo viene derivado del conductismo, teniendo como principio básico el condicionamiento. El neoconductismo podría considerarse como una evolución del conductismo, ya que este busca ser una teoría general del aprendizaje mediante procesos de condicionamiento clásico o instrumental. Ahora, el neoconductismo puede parecer muy similar al conductismo, pero su principal diferencia es que el neoconductismo presta más atención o toma en cuenta
lo que, lo que, lo que forma el ambiente, ya que el ambiente puede tener un cambio significativo en lo que es el comportamiento humano. En cambio, el conductismo solo busca la respuesta hacia un estímulo que se le aporta al sujeto. El neoconductismo hizo una serie de aportes a la psicología, y estos fueron los siguientes. Aportó las leyes, teoremas y axiomas que permitieron predecir y controlar la conducta. Aportó la teoría de la reducción y la pulsión. Y establece que la conducta tiene un origen de estímulos externos y de variables que suceden de manera interna que dan a la conducta. El neoconductismo tuvo una serie de representantes bastante importantes, y estas personas son Edward C. Tolman, Edwin R. Guthrie y Clark L. Hugh. El objeto de estudio del neoconductismo. El neoconductismo, al estar basada con el conductismo, conceptualmente no son muy distintas. Sin embargo, como ya se dijo antes, el neoconductismo se considera una evolución del conductismo. Por lo tanto, esta no solo estudia el antes y después de un estímulo externo, sino que investiga los procesos mentales cognitivos que suceden en la mente mientras se realiza dicha actividad, para así cambiar la conducta. Y también se estudia el cómo el sujeto almacena la información mientras realiza dicha actividad o después de dicha actividad. Principios del neoconductismo. El neoconductismo en realidad tiene varios tipos, dos en particular, y depende de cuál se hable, este tendrá principios distintos. Si se habla del neoconductismo intencional, entonces este se basará en las necesidades y expectativas del sujeto. En cambio, si es deductivo, entonces este se va a basar más en lo mucho que depende un estímulo de lo mucho que depende el estímulo de la respuesta del sujeto y viceversa. Características del neoconductismo. El neoconductismo es una pequeña evolución de lo que es el conductismo común. El neoconductismo no solo investiga lo que es la conducta humana, sino también lo que sucede cognitivamente cuando cuando realizamos una conducta. También investiga paulativamente nuestras costumbres y cómo nos comportamos al realizarlas. También investiga e indaga lo que son las conductas humanas por completo. Y esa ha sido toda mi presentación. Muchas gracias. ¿Qué es el existencialismo? El existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. De todas formas, no se ha desarrollado una teoría precisa o exacta que define claramente este concepto. Lo que está claro es que este movimiento de la filosofía destaca al ser humano individual como creador del significado de su vida. La temporalidad del sujeto, su existencia concreta en el mundo, es aquello que constituye al ser y no una supuesta esencia más abstracta. Su objeto de estudio. El objeto de estudio del existencialismo es una búsqueda clara de la razón de la existencia a partir de la individualidad, las emociones, las acciones y la responsabilidad de cada individuo, por lo que podría decirse que el existencialismo basa su estudio en que cada individuo es quien debe encontrarle un sentido a su propia existencia. Los principios básicos del existencialismo. El ser humano es electivo, por ende, capaz de elegir su propio destino. El ser humano es libre para establecer sus propias metas de vida y el ser humano es responsable de sus propias elecciones. Características del existencialismo. El existencialismo fue una corriente filosófica cuyo trabajo se desarrolló entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El existencialismo promovió la idea de que la existencia procede a la esencia. Esa fue su propuesta filosófica y a ella se dedicaron los existencialistas. A grandes rasgos, esto significó que no había una esencia que determinara a los seres humanos, sino que cada uno era libre de formar su propia forma de
y teólogo danés, junto a Nietzsche, es considerado el padre del existencialismo. Su obra se centró en la existencia humana, el individuo, la subjetividad, la libertad, la desesperación y la angustia. Friedrich Nietzsche, filósofo, poeta, músico y filósofo alemán, es considerado uno de los pensadores más importantes del mundo occidental. Su obra versa sobre temas tan distintos como el arte, la historia, la tragedia, la religión y la ciencia. Contribuyó una de las más importantes críticas a la tradición del pensamiento occidental. Se le conoce como uno de los tres maestros de la sospecha, junto a Karl Marx y Sigmund Freud. Martin Heidegger, filósofo alemán, fue uno de los más importantes del siglo XX y de la tradición contemporánea occidental. Una de sus mayores obras fue Ser y Tiempo, sobre la que Heidegger siempre sostuvo que había quedado incompleto. Fue un punto de partida decisivo para autores como Sartre, Camus y Derrida. Uno de los aportes de la psicología fue la terapia basada en la psicología existencial. Tiene como tema central el perfeccionamiento del individuo, su evolución, y está indicada para personas con un alto nivel educativo, siendo especialmente accesibles a aquellas personas con alta inteligencia emocional. El abordaje terapéutico no es el síntoma ni la enfermedad, sino dos personas que existen en un mundo. Aborda la terapia como una técnica catártica en la que una persona afronta sus conflictos internos e intenta, con la ayuda de un terapeuta, ampliar la autoconciencia, que el paciente tome conciencia de lo que siente de forma clara y profunda. El terapeuta existencial no considera al paciente como un conjunto de pulsiones, moralidad y mecanismos de defensa, sino como una persona que busca un sentido de su existencia y que debido a la poca autoconciencia todavía no lo ha alcanzado. Es la persona quien da sentido a los mecanismos